El controversial centro de detención de niños migrantes en Homestead, Florida, fue vaciado. Así lo informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos en un correo a la prensa asociada. Un paso positivo para nuestra comunidad, que no tenemos estos centros de detenciones de niños a fin de lucro aquí en Homestead, pero al mismo tiempo el trabajo no se ha terminado. La decisión de trasladar a los niños obedece a la activación del plan de huracanes del centro, que tiene como norma vaciarse al menos 5 días antes de que el sur de Florida esté en el cono de proyección de una onda tropical. Qué bueno, porque no tenían plan en puesto. Nosotros, la comunidad, todas las organizaciones demandamos que sí hubiera un plan en caso si hubiera un huracán. Activistas que llevan más de 170 días pidiendo el cierre de las instalaciones reportaron que durante la madrugada del sábado observaron movimientos extraños en el lugar. Estuvimos aquí hasta las 3 de la mañana y fuimos testigos de una actividad inusual. Vimos camiones entrar y salir, vimos algunos niños en las vans que entraban, pero realmente nunca vimos niños salir. La decisión implicaría el despido de cientos de empleados. Escuchamos que dejarán solo 130 empleados, lo cual es poco considerando que aquí trabajan 4,000 personas. Organizaciones no gubernamentales denunciaron que la aparente mudanza no ha sido del todo transparente. Hace una semana quedaban al menos 600 niños en este centro. Hoy su paradero es desconocido. Los defensores de migrantes exigen que se publique el lugar al que fue enviado cada uno de estos niños. Desde Homestead, Florida, María Alesia Sosa, Univisión.